Ahora, puedo tomar el curso aunque yo tenga una Mac o Linux o cualquier sistema operativo. Sí, Python es un lenguaje multiplataforma y este curso está pensado pues para que sea compatible con cualquier sistema operativo, Windows, Mac, Linux. Y si quisieran el manual de instalación de Anaconda para Mac o Linux, solo me avisan y se los mando. Entonces vamos aquí en Jupyter Notebook. También hay un Jupyter Lab, pero nosotros somos principiantes. Entonces vamos a hacerlo con Jupyter Notebook, damos clic en lanzar. Cuando nosotros lanzamos, lo que nos aparece es un navegador de ficheros, como pueden ver en este apartado. Este navegador de ficheros hace referencia al disco C, al disco donde está el usuario. Por ejemplo, si yo voy a compartirles esto, vamos a esto. Miren, este es mi disco C, ¿ok? Este es mi disco C en usuario, disco local C, y tengo estas carpetas. Tengo todas estas carpetas, si lo pueden ver. Vamos a ver ahora el Jupyter Notebook. Cuando yo voy a Jupyter Notebook, tengo las mismas carpetas, los mismos ficheros, pero a través de un navegador. ¿Ok? Entonces lo que ustedes van a hacer es descargarse el drive que les había mencionado, y con ese drive lo van a copiar en el disco C en usuarios, de manera que les va a aparecer en este apartado. Luego que lo copiaron dentro de su carpeta, lo van a descomprimir y ya les tiene que aparecer en este apartado, ¿no? En Jupyter Notebook ya me aparece aquí porque lo copié y lo descomprimí. ¿Ok? Esa es la forma de la que vamos a utilizar nuestro blog de notas. Ahora, siempre que iniciamos con Jupyter Notebook, vemos esta interfaz donde vemos todas estas carpetas. Para navegar en el inicio podemos dar clic aquí en esta carpetita. Luego vamos a poder crear, por ejemplo, un nuevo notebook de Python 3, un texto, un folder o abrir una terminal. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, abrimos aquí en Python 3, vamos a crear un nuevo archivo. Me aparece toda la interfaz de Jupyter Notebook, donde en la parte superior tengo el menú en el que voy a poder guardar mi código, voy a poder incrementar. Esta es una celda, vamos a poder dar clic aquí y voy a poder crear otra celda. Vamos a poder aquí cortar esa celda que he creado, copiar, voy a poder, por ejemplo, mover o navegar entre las celdas. Si tengo un código, voy a poder ejecutarlo a través del botón Run, o voy a poder detener el kernel con el stop. Y en la parte superior aquí tengo el tipo de lenguaje. Entonces, el tipo de lenguaje, para que reconozca Python, tiene que estar en COD. ¿Qué pasa si yo pongo el Markdown, por ejemplo? El Markdown es un lenguaje de marcado que lo que nos va a permitir es crear texto y darle un formato al texto. ¿Esto para qué? Por ejemplo, yo les he dejado ahí unos enunciados en el Drive donde ustedes van a poder ver un texto que está al lado de unas michis, y ese es lenguaje Markdown. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos a ver aquí, cada blog está estructurado en celdas. Esto es una celda. En las celdas se pueden ejecutar código o mostrar información. Entonces, habíamos dicho que Markdown nos permitía escribir texto y es un lenguaje de marcado para tomar apuntes. Entonces, si yo quiero crear un título en Markdown, me basta con poner el numeral y vamos a poner título. Si quiero crear un subtítulo, le agrego un numeral más y le digo que esto es un subtítulo. Si quiero en cursiva, vamos a decir así, cursiva. Y si quiero en negrita, entre dos asteriscos, voy a poder decir negrita. Para confirmar, doy Shift más Enter y ya se puede visualizar de esta forma. ¿Ok? Este es un ejemplo. El lenguaje Markdown es enorme, lo pueden encontrar en cualquier material de lectura. Es un tema de dar formato a un texto. Pero centrándonos en lo importante, si nosotros nos damos cuenta, las celdas pueden contener instrucciones. Por ejemplo, ahora aquí estoy en de nuevo. Entonces, vamos a mi primera instrucción, y es la instrucción que siempre hacemos, ¿no? Cuando empezamos, que decimos print y decimos hola. Si doy Shift más Enter, lo que va a hacer es que nos va a generar como una constancia en la celda 1. Si yo vuelvo a poner, por ejemplo, print y vamos a poner hola 2, Shift más Enter, me deja una segunda constancia. Si yo edito la primera parte, por ejemplo, hola 8, pierdo estéticamente la línea 1, ya no me aparece, pero sigo teniendo un registro de lo que estoy escribiendo. Entonces, eso es muy útil a la hora que nosotros creamos
nuestro código. Ahora, ¿cuál es la utilidad de programar? Habíamos dicho que debíamos tenerlo claro desde el principio. Programar es una herramienta para manipular datos. Entonces, vamos a compartir aquí esto antes de pasar a utilizarlo. Ok, ¿cuál es la utilidad? Entonces, nosotros decimos que es una herramienta para manipular datos de forma automática, pero ustedes me pueden decir, ¿pero qué datos? Cuando nos referimos a datos, estamos hablando de información, una información que puede presentarse de muchas formas. Puede ser números, símbolos, textos, imágenes, videos. Todo lo que percibimos a nuestro alrededor es información que además es almacenable en medios digitales. Entonces, con la programación manipulamos la información para hacer búsquedas en registros, para solucionar complejas operaciones matemáticas, para crear formularios y guardar respuestas, incluso para dotar de vida a los personajes de un videojuego que habíamos dicho, ¿no? Entonces, sin los datos, la programación no tendría sentido. Por tal motivo, decimos que los datos básicos en Python son tres: los números, los textos y las listas. Posteriormente vamos a ver las listas anidadas. Las listas anidadas van a formar lo que son tablas. Por ahí un micro encendido, por favor. Sí. A ver, vamos aquí. Ya, ahora sí. Las listas anidadas forman lo que van a ser más adelante las tablas, ¿ok? Que lo vamos a ver también, es muy sencillo de comprender. Ahora, vamos a empezar nosotros por el dato más sencillo de todos. ¿Cuál es el más sencillo? Los números, ¿ok? Vamos a irnos al Jupyter Notebook y vamos a empezar con los números. Esta, la línea que aparece en la pantalla, es una línea que la podemos utilizar como una calculadora. Si escribimos una instrucción y la ejecutamos con Shift más Enter, vamos a poder ver el resultado. Entonces, si comenzamos por lo más sencillo del mundo, que es 3, por ejemplo, 3 más 2. Sí, Omar, el Drive hay un link que les dejé en la parte superior, si le pueden enviar el link a Omar para que pueda descargarlo. Ya. En esa línea, por ejemplo, tenemos 3 más 2 y nosotros damos Shift más Enter. Se dan cuenta que como entrada le pasé estos dos valores y como salida me dio una respuesta. Podemos usar, por ejemplo, las restas. Vamos a poder multiplicar. En Python es con asterisco. Damos 3 por 2. Si quiero elevar al cuadrado, son doble asterisco. 3 al cuadrado, 9. Ahora, lo que nosotros, por ejemplo, tenemos es la división en Python. Por ejemplo, si decimos 3 entre 2 y damos Shift más Enter, nos da de resultado 1.5. La coma en Python la muestra como punto y no como coma. Esto porque el lenguaje o la sintaxis viene del inglés y ahí la coma se da como un punto. Entonces, con el punto se interpreta como un decimal. El punto me da referencia que es un número flotante en Python, por lo que se les conoce a los decimales como números flotantes. Otra operación interesante es el módulo, ¿ok? El módulo, por ejemplo, si yo digo 3, módulo de 2, ¿ok? Es el resultado de ejecutar una división entera y tomar la parte que no podemos dividir. Por ejemplo, si digo 3 módulo de 2 y doy Shift más Enter, la respuesta es 1. No significa que es 3 entre 2, 1, no. Significa el resto, lo que nos quedó. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, 10 módulo de 5, diría 10 entre 5, 2, me queda 0. El 10 módulo de 5 es 0. ¿Ok? Eso ténganlo muy presente porque lo vamos a utilizar para pequeños cálculos. Por ejemplo, cuando queremos ver si un número es par o impar, utilizamos el módulo, porque cuando el módulo es 0 significa que el número ha sido par. Entonces, ahora la potencia, ya le habíamos dicho 3 elevado al cuadrado con doble asterisco. Entonces, hemos visto el tipo de número entero y los flotantes. Podemos hacer operaciones más complejas. Bueno, no son complejas, pero quiero que entiendan cómo lo lee Python. Por ejemplo, decimos 3 menos 2 más 4 por 10. Ok, si se dan cuenta, Python sí tiene en cuenta las reglas de precedencia de las operaciones matemáticas. Si se dan cuenta, aquí ha multiplicado primero. Si no, hubiera dicho 3 menos 2, 1, más 4, 5, por 10, 50. Sin embargo, él lo ha interpretado correctamente. Como tal, debemos saber que Python tiene un orden al momento de ejecutar sus operaciones.
Ahora, un concepto súper importante es el concepto de variable. Es el concepto de la variable. La variable es algo, es un espacio en la memoria del ordenador al que nosotros le damos un nombre y le vamos a asignar un valor. ¿Ok? Puede ser un valor literal, puede ser un valor de una variable que hemos creado previamente. Las variables son fundamentales en todos los lenguajes de programación. En otros lenguajes de programación tendríamos que decirle, esta variable es un número, esta variable es un flotante o un entero, pero aquí no. Entonces, aquí lo podemos crear con lo que se denomina asignación de valor en una variable, que luego lo vamos a ver más adelante en operadores. Vamos a poner, aquí vamos a decir, por ejemplo, si tenemos un n es igual a 3, si hago un salto de línea y pongo el n, shift más enter, como ven, el n ya está almacenando el valor de 3. Lo podemos consultar, podemos trabajar con variables como si fueran números. Por ejemplo, si yo digo que n más 3 más enter, estoy trabajando con la misma variable. Y lo más interesante es que vamos a poder crear incluso nuevas variables a partir de la anterior creada. Por ejemplo, si digo que vamos a decir que m es igual a 10 y ahora quiero que me muestre n más m, ya me está sumando el 10 más el 3 que le había asignado aquí previamente. ¿Ok? Ahora puedo decir n más m, voy a poder operar todas las variables, poder operar todas las variables que quiera, n más m, y de esta forma funcionan las variables. Ahora, incluso puedo decir que n es igual a m, claro que sí, y si ahora consulto a n, ahora n vale 10, antes valía 3, pero como le dije que vale igual que m, pues voy a poder seguir operando las variables. Como pueden darse cuenta, son muy flexibles. Hemos visto que son muy fáciles de trabajar, pero tenemos que cumplir normas al momento de escoger una variable. Por ejemplo, no puede comenzar con número, no puede contener espacios, tampoco puede tener símbolos especiales, signo de pregunta, una ñ, una tilde. Y lo que sí podemos utilizar son unas barras bajas, un subguión, para indicarle espacios al nombre de la variable. Por ejemplo, quiero sumar dos notas de un alumno y hacer una media para saber si aprobó el curso. Entonces creamos una variable que se va a denominar nota 1. ¿Okay? Nota 1 es igual, vamos a poner que la primera nota sacó 15, ¿ok? Y le decimos que nota, recuerden que el subguión sí está permitido, y en la segunda nota sacó 10. Finalmente le digo que la nota media, esto es igual a la nota subguión 1 más la nota subguión 2, y le vamos a decir que esto es entre 2. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos mostrar, bueno, esto ya lo guardamos ahí, y ahora quiero mostrar la nota media, damos Shift más Enter, me dice que es 20. ¿Esto es correcto? Eso no es correcto, ¿verdad? Porque el promedio de 15 y 10 no es 20. Esto porque aquí le debí especificar entre paréntesis para que pueda hacer la operación, porque Python tiene en cuenta las reglas de precedencia y primero ha hecho esta división y luego le sumo esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre cómo trabaja este lenguaje de programación. Ahora, otro tipo, al igual que los números, que habíamos dicho el tipo de datos números, que es lo que acabamos de ver, es el texto. El texto es aquello que nos permite comunicarnos con otras personas de manera escrita, ¿verdad? Entonces los textos son cadenas de caracteres y pueden expresarse de un montón de formas. Se pueden escribir entre comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, si yo digo, hola, ingresé este texto entre cadenas dobles. Este es un conjunto de cadenas, de caracteres, ¿ok? Esto es una cadena, un conjunto de caracteres, y como lo ingresé en comillas dobles, lo ejecuté y me lo muestra entre comillas simples. Ahora, un motivo básico o un apartado importante es que vamos a poder utilizar comillas dobles dentro de las simples. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo lo siguiente? Voy a decir esta, y quiero que palabra, por ejemplo, le digo esta palabra está en comillas dobles, ¿ok? He escrito esto está entre comillas dobles. Si lo hago, aquí se pueden dar cuenta que cambia el color. Piensa que algo no está bien escrito. Entonces, esto porque piensa que son dos
cadenas separadas, están entre comillas dobles y está aislando esta palabra. Si yo doy Shift más Enter, me sale un error syntax error, que más adelante vamos a ver los errores y excepciones. Hay type error, el syntax error para ver cuándo es un error de escritura, cuándo es un error de lógica, ya que Python te da todos los indicios de cómo arreglar el código. Eso es el beneficio de Python. Entonces, en este caso, para que esté bien escrito, debemos darle una barra invertida para que detecte un texto y que no detecte estas cadenas. Entonces, aquí, por ejemplo, delante de las comillas, yo le debía haber dado una barra invertida, el backslash. Denme un momento para buscar el backslash. Un momento, voy a encontrar de este teclado cuál es este backslash. Ok. Estoy conociendo mi teclado. Si yo doy Shift más Enter, gracias a estas barritas que le he puesto delante, ya me lo lee correctamente y ya no me aparece ningún error. Por aquí estoy. Ok. Esta palabra ya no me aparece con el error anterior. Entonces, con esto, el lenguaje de programación ya es capaz de interpretar correctamente y nos lo pone todo entre comillas simples. Ahora, de esta forma nos muestra entre comillas. ¿Y qué pasa si nosotros ponemos lo siguiente? Vamos a poner, por ejemplo, una cadena, luego vamos a poner aquí otra cadena, y luego vamos a poner aquí tercera cadena. Si yo doy Shift más Enter, me muestra únicamente la última, ¿ok? Me muestra la última, porque la manera correcta de mostrar las cadenas en Python es usando la función print del inglés imprimir. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aquí, en vez de haber puesto esto, decimos, por ejemplo, print, y le vamos a dar aquí un juego de cadena, le vamos a decir una cadena, luego le decimos aquí print, otra cadena, y aquí le decimos print, tercera cadena. ¿Ok? Vamos a borrar esto último. Y utilizando la función print, si nosotros ejecutamos, ya nos muestra las tres cadenas. Como ven, le indicamos que les muestre las tres. Por tanto, a partir de ahora lo vamos a hacer con esta función cada vez que querramos mostrar una cadena. La función print tiene muchas ventajas. Una de ellas es que puede imprimir caracteres especiales como la tabulación y los saltos de línea. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer una tabulación? Primero voy a decir print, y aquí vamos a poner un texto. Un texto, aquí tenemos el backslash, sí. Una tabulación. ¿Ok? Un texto backslash t, una tabulación. Si yo ejecuto esto, me ha dado una tabulación que son aproximadamente 8 espacios, y esto es un carácter especial que lo interpreta la función print. Ahora, yo también puedo hacer, por ejemplo, un salto de línea. ¿Cómo funcionan los saltos de línea? Pues digo print, entre paréntesis, un salto, luego le digo aquí n de línea. Yo doy Shift más Enter, ha dado un salto de línea gracias a este carácter especial backslash n. ¿Y qué pasa si de casualidad yo, por ejemplo, quisiera hacer o mostrar una carpeta, ¿no? Voy a querer mostrar una carpeta que se llama print C y le vamos a decir que la ruta es en el disco C, le vamos a decir, por ejemplo, que está en la carpeta nombre, en la carpeta tamarindo. ¿Ok? Tengan en cuenta que aquí, por ejemplo, tengo un salto de línea y aquí tengo una tabulación, pero mi idea no es hacer esos caracteres especiales, sino que yo quiero mostrar una cadena simple que me muestre la ruta donde tengo un archivo. Entonces, si nosotros hacemos Shift más Enter, me muestra una tabulación, me muestra un salto de línea y una tabulación, lo cual no quiero. ¿Cómo evitar que nos interprete estos caracteres especiales? Pues necesitamos indicarle que esta cadena es de tipo raw, de tipo crudo.
no queremos procesarla, quiero que me la muestre tal cual la escribo. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Si le agrego aquí una R adelante y digo, perdón, le agrego una R adelante y doy Shift más Enter, me muestra ya la cadena tal como quiero que la muestre en crudo, lo interpreta correctamente. Otra funcionalidad es que podemos mostrar cadenas en diferentes líneas pasándole entre 3 comillas dobles. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, print, y vamos a pasarle un juego, 2 juegos, ahí están 3 juegos. Digo una cadena, otra cadena, tercera cadena. Me lo muestra en 3 líneas diferentes gracias a estos triples juegos de cadena, de doble comilla, perdón. ¿Ok? Entonces, con esto ya podemos tener en cuenta que también se puede asignar a una variable una cadena y trabajar con ellas. Por ejemplo, si digo C, esto es igual, y le vamos a decir esto es una cadena y le vamos a dar una tabulación con 2 líneas. Esto es una variable C que está almacenando toda esta cadena. Es una cadena con un carácter especial que tiene un salto de línea. ¿Ok? Entonces, si nosotros ejecutamos C, ya me muestra lo almacenado y se dan cuenta que cuando yo muestro C solo, no me interpreta el carácter especial. Para que me lo interprete, habíamos dicho que necesitábamos el print, ¿verdad? Si nosotros decíamos print C, ahí recién me lo va a interpretar. Entonces, ahora tenemos operaciones con cadenas de texto, por ejemplo, sumas. La suma de cadenas se conoce como concatenación de cadenas. Sumar 2 cadenas es tener una nueva cadena. Por ejemplo, si nosotros decimos C más C, me dice, esto es una cadena, backslash n, con 2 líneas, esto es una cadena. Las he sumado, las he concatenado. Pero si yo digo, por ejemplo, print, entre paréntesis, C más C, aquí ya me está interpretando los caracteres especiales, por eso me está dando 2 saltos de línea, y es igual, o sea, las está sumando. Ahora, vamos a poder operar las cadenas como multiplicarlas, que significa concatenarlas a sí misma varias veces. Por ejemplo, si creo una variable que se llama 10, subguión espacios, y le voy a decir que estos 10 espacios es un elemento vacío que está multiplicado por 10. ¿Ok? Entonces, si yo luego digo, por ejemplo, print, y vamos a decir, voy a llamar a la variable que acabo de crear 10 espacios, esa es la variable, y le vamos a decir más, el anterior es un texto con 10 espacios. Si doy Shift más Enter, esta parte ya la tradujo a 10 espacios porque previamente aquí yo declaré que esta variable almacenaba una cadena con un espacio que era multiplicado por 10. ¿Ok? Y aquí la estoy llamando nuevamente. Entonces tenemos 10 espacios antes de esta cadena cuando le he llamado. Ahora, la cadena está formada por caracteres especiales. Tengo un momentito para verlos. Sí me están escuchando bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Genial. Genial. Ya, ahora, la cadena está formada por caracteres individuales y la mayoría de los lenguajes nos permiten acceder independientemente a estos caracteres utilizando algo que se denomina índices. Por ejemplo, vamos a tener la palabra Python, ¿ok? Vamos a decir palabra. Vamos a almacenar en esa variable la palabra Python, ¿ok? Esta es una cadena. Vamos a compartir esta pantalla. Ok, aquí tenemos una pantalla. Vamos a analizar los índices. Es muy sencillo de entender, solo necesitamos conocer los números. Por ejemplo, ok, entonces, ¿cómo funcionan los índices? Si queremos acceder al primer carácter de la cadena Python, tengo que utilizar el carácter en posición 0. Entonces, si yo quiero acceder a la P, tengo que poner P entre paréntesis 0, entre corchetes. ¿Ok? Ahora, también podemos mostrar el índice 3. ¿Qué pasaría si yo muestro el índice 3
me va a mostrar la letra H. ¿Ok? Esto no acaba aquí, porque también podemos utilizar índices en negativo. ¿Ok? ¿Cuáles son los índices en negativo? En negativo es al revés. Por ejemplo, la P es menos 6, esto es menos 5, luego tenemos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. No sé si lo visualicen correctamente. Miren, por ejemplo, en este caso, la P puede ser 0 o puede ser menos 6. La N, que es el último ítem de la cadena, va a poder ser 5 o va a poder ser menos 1. Si yo, por ejemplo, quiero sacar o extraer de la cadena la letra O, voy a poder utilizar el menos 2 o voy a poder utilizar el 4. ¿Ok? Entonces, esta es la forma correcta de trabajar los índices. ¿Cómo traduciéndolo para utilizarlo aquí? Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a poner aquí, por ejemplo, ya, a ver, espérenme por favor para verlo esto. Ya, ahí sí me ven, ¿verdad? Ahí está la pantalla. Lo que les decía, entonces quiero extraer de Python la letra P, lo que tengo que hacer es decir palabra, perdón, aquí abajo, palabra, y vamos a poner aquí, voy a ver cómo son los, tengo un teclado que es nuevo, voy en un momentito. Ya, aquí está. Entonces, vamos a decir palabra y le voy a poner 0 adentro, ¿ok? Si yo doy Shift más Enter, me extrajo la letra P, ¿ok? Si yo quiero extraer la letra N, ¿qué debería indicar? A ver si me dicen por ahí, por el chat. Quiero extraer la letra N. Correcto, William, correcto, Karen, correcto. A ver, ahí tengo una respuesta del mismo. 5 o menos 6. Puede ser 5 o puede ser menos 1. Recuerden que el conteo para el negativo, el menos 1 siempre es la última letra. Y la P viene a ser menos 6. ¿Ok? Entonces, menos 1, correcto. 5 menos 1. Ahí de nuevo, Nick 98, 5 o menos 6, no. 5 menos 1. Porque es en negativo al revés. ¿Ok? Genial. Entonces, si lo usamos en negativo, decimos palabra y decimos menos 1 y extrajo la letra N. Ok, ahora, tenemos el último carácter. Ahora, la palabra Python, si nosotros queremos extraer una porción de cadena, ahora yo no quiero extraer una letra, ahora quiero extraer una porción de cadena. Por ejemplo, le tenemos que indicar el índice de inicio y el índice de fin. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo palabra? Voy a poner la siguiente. Palabra y vamos a poner, voy a poner 0, 2 puntos, 2. Shift más Enter. Me extrajo PI. ¿Qué significa esto? 0 y 2, ¿ok? El índice 0 viene a ser la P, y luego le dije que hasta el índice 2, lo que significa que el índice 2 no lo va a extraer, lo va a excluir, porque siempre va a excluir el último, ¿ok? Entonces solo me muestra PI. ¿Qué pasaría si le digo de 0 a 4? De 0 a 4 va a excluir la O y me va a mostrar PI, TH. ¿Qué le digo? ¿Qué aparece si le digo de 0 a 5? Pues me muestra PI, THO y la N la va a excluir. Ahora, ¿puedo hacer cruzado? Sí, puedo hacer cruzado. Por ejemplo, si le digo de 0 a menos 1, pues va a ser la P, la I, la T, la H, la O, y el menos 1, que viene a ser la N, lo va a excluir. Puedo hacer cruzado de 0 a menos 3 y la O la va a excluir. El menos 3 es la H, perdón. Está aquí un poquito en diagonal, solo que los números están un poco grandes. Vamos a ponerle aquí unos 2 centímetros. Ok, si le digo, por ejemplo, de 0 a menos 3, pues me va a excluir el índice que está en el menos 3, el H, y me va a mostrar T, I y T. ¿Ok? Esa es la forma. ¿Ok? Esa es la forma de trabajar indicándole el índice de inicio y el índice de final.
Ok, vamos a compartir ahora nuevamente Jupyter Notebook, ¿ok? Esto se denomina la técnica del slicing, ¿ok? Esa es la técnica del slicing. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, muestro palabra? Perdón, vamos a decir palabra. Y vamos a decirle que me muestre del 2 hasta el -1, me muestra la porción TOH. Recuerden, este es 0, este es 1, perdón, no cambié. 0, 1, 2, desde la T, H, O, hasta el -1 que viene a ser la N, pero la N la va a excluir porque el último índice siempre lo excluye y me va a mostrar T, H, O. ¿Ok? Esta es la forma de trabajar con slicing. Ahora puedo utilizar una suma o antes de eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo lo dejo vacío, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo palabra? Le voy a decir palabra entre corchetes 2 y vacío. Me muestra desde el índice 2, 0, 1, 2, hacia adelante. Todo lo que esté hacia adelante. ¿Ok? Todo lo que esté hacia adelante. Si quiero mostrar toda la palabra Python, que no me excluya la última N, ¿qué debería usar? Pues voy a poner palabra y vamos a poner aquí 2 puntos y ahí me muestra toda la palabra. Esto es utilizando la técnica del slicing. Ahora, ¿puedo utilizar sumas para mostrar una palabra? Sí, porque voy a sacar 2 sílabas. ¿Cómo puedo sacar 2 sílabas? Pues vamos a poner 2 puntos 2 desde el inicio hasta el índice 2 y luego le vamos a poner aquí más palabra entre corchetes desde 2 hasta el final. Cuando yo doy Shift más Enter me da Python. ¿Ok? Estos 2 puntos significa que toma todo el inicio hasta el índice 2, va a incluir la parte del índice 2, o sea, me va a mostrar PI, que es 0 y 1, y luego en la segunda parte me muestra desde el 2 hasta el final, que viene a ser THOE. ¿Ok? La suma es Python. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo un índice que está fuera de la cadena? Pues vamos a hacer la prueba, vamos a decir palabra, vamos a decir un índice que no se encuentra en la cadena. El índice 99 me muestra un error. ¿Cuál es el error? El error string, que me dice el índice de la cadena se encuentra fuera del rango. Es un tipo index, es un error tipo index. Ahora, si usamos slicing, podemos mostrarlo. Sí, aquí cambia la cosa. ¿Qué pasa si uso slicing? Recuerden que una es la técnica de los índices, utilizando un número solo, y la del slicing es utilizando un índice de inicio y un índice de final. Si yo le pongo 2 puntos, 99, ya me muestra toda la palabra, pues automáticamente nos interpreta esos espacios y nos va a mostrar el contenido de la cadena hasta donde llegue. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo al revés? Vamos a poner palabra y vamos a poner desde el 99 hacia adelante, Shift más Enter, no va a encontrar absolutamente nada porque Python se encuentra desde el 99 hacia adelante, ¿ok? Ahora, una cadena de caracteres en Python, recuerden este pequeño concepto, es que es inmutable, ¿ok? Inmutable, vamos a ver cómo van aquí. Inmutable significa que no se puede sustituir ninguno de sus caracteres individualmente. Por ejemplo, si yo quiero acceder al carácter 1, digo palabra, quiero acceder al carácter 1, accedo al 0 y quiero cambiarle, no quiero que diga Python, sino quiero que diga Nighton. Entonces le quiero cambiar la P porque le quiero cambiar por la N, porque así quiero. Me da un error que dice que la cadena no soporta la asignación de objetos o ítems, ¿ok? Pero yo quiero cambiarla, porque sí, quiero cambiarla, quiero que diga Nighton. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? No a través de los índices, pero sí a través de la técnica del slicing, de nuevo. Entonces, si digo palabra y le vamos a poner aquí la letra N y le vamos a sumar el resto de la porción de la palabra, ¿cómo le digo el resto de la porción de la palabra? O sea, quiero que sume I, T, H o N. ¿Cómo hago esto? Pues desde el índice 1 hasta el final. ¿Ok? Si muestro nuevamente la palabra, ya hice el cambio a Nighton. Entonces, me dice que las cadenas son inmutables, profesora, no se pueden cambiar. ¿Y cómo ahorita la acaba de cambiar? Pues no importa que sean inmutables porque gracias a la técnica del slicing sí vamos a poder modificar estas cadenas. Entonces, no es ninguna limitación. Ahora, para terminar antes con cadenas, vamos a saber la longitud de la lista, la longitud, perdón, de la cadena. Esto ya me pasé de tema. La longitud de la cadena, pues, a través del len.
¿ok? No sé si lo han escuchado a través del len, y le vamos a decir len, entre paréntesis, palabra, y me dice que es igual a 6. Eso significa la longitud, ¿ok? Nighton tiene 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, y a través de len vamos a poder saber la cantidad de letras que tienen esa cadena. Ahora, hablamos rápidamente de las listas. Dado que Python es muy flexible, esto incluye tipos de compuestos de datos para agrupar variables. El más versátil de estos tipos de compuestos es la lista, que se puede escribir como una lista de ítems que son separados por comas y contenidos entre corchetes. ¿Okay? Repetimos. La lista es un conjunto o un compuesto de caracteres que se separan por comas y se ponen entre corchetes. ¿Esto por qué? Porque más adelante vamos a ver tuplas, las tuplas son entre paréntesis y puede haber una confusión. Las listas entre corchetes separados por comas. Ahora, por ejemplo, un ejemplo de lista sencillito. Números, vamos a decir número 1, 2, 3, 4, ¿ok? Shift más Enter. Esta es una lista, más sencillo imposible. Ahora, las listas suelen contener datos del mismo tipo. Hemos visto aquí una lista de números. Pero en Python podemos tener muchos tipos de datos diferentes. Por ejemplo, voy a tener una lista que se va a llamar datos. La lista de datos va a estar compuesta por un número entero, va a estar compuesta por una cadena, va a estar compuesto por un número flotante, va a estar compuesto por un negativo entero y va a estar compuesto, por último, por otra cadena. ¿Ok? Entonces, son muy parecidas a las cadenas de caracteres. Es decir, que vamos a poder utilizar también el slicing o los índices para acceder a cada uno de estos elementos. Si yo quiero acceder al primer elemento de la lista de datos, ¿qué índice debo indicar? Voy a leerlos. ¿Por dónde van? Aquí están. Quiero acceder al número 4. ¿Qué índice quiero acceder a este numerito? Ok, es el 0, es el primero, recuerden. Y si quiero decir en negativo, ¿qué número es en negativo? En negativo, en negativo. No, no es menos 6, no es menos 6. Menos 5, correcto. ¿Por qué? Porque este ítem es menos 1, este es menos 2, menos 3, menos 4 y este es menos 5. ¿Ok? Menos 6 yo en Python porque la palabra tenía 6 caracteres. Entonces, de la misma forma que anterior, vamos a decir datos y vamos a poner aquí 0, Shift más Enter me muestra el primer ítem. Y así mostramos el primer ítem con el 0 o con el negativo, también podemos verlo. Y también vamos a poder utilizar el slice. Por ejemplo, quiero que me muestre del penúltimo hacia el final. Del penúltimo hacia el final. Del penúltimo hacia el final. A ver, díganme para poner cómo sería del penúltimo hacia el final. 5. Con la técnica del slice, es decir, debo darle 2 índices. Debo darle 2 índices. Que se llama pares. Esta reunión está siendo Una lista grabada. pares que va a contener el 0, el 2, el 4.
y me equivoqué y le puse, a ver, le puse 5, ¿ok? 5, 8, 10. 0, 2, 4, 5, 8 y 10. Entonces quiero cambiar el número 5 por el número 6 a través de los índices, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo acceder a este ítem 5? A través del índice digo pares, 0, 1, 2, 3. Este es el 3, ¿verdad? Y le digo, le voy a reasignar que este no es 5, sino es 6. Cuando vuelvo a hacer la consulta de pares, ya me hizo la modificación directamente a través de los índices, sin necesitar el slicing. Entonces, una lista también tiene un método append que viene... A ver, déjame ver para que... Aquí está. Ya. Ahora, la lista tiene el método append que viene de adjuntar en español. ¿Cómo funciona el método append? ¿Cómo funciona si yo le digo pares, punto, append y le digo 12? ¿Ok? Shift más Enter. Ahora muestro pares. A través del append acabo de agregar a mi lista anterior el número o el número nuevo, que es 2. Ahora me muestra 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2. Incluso puedo poner así, puedo decir pares, punto append, y ahora le voy a poner 7 por 2. Y voy a mostrar pares nuevamente y me agregó el 14, que es el último que acabo de añadir, ¿ok? Ahora, hablamos de asignación de letras, incluso, por ejemplo, podemos tener letras en mayúsculas y quiero modificar una letra que me equivoqué, puedo hacerlo directamente a través del índice, ¿ok? Se va a mostrar nuestra lista modificada. Ahora, ¿qué pasa si le asigno una lista vacía? Lo que vamos a hacer es estar vaciando nuestra lista inicial, ¿ok? ¿Cómo hago esa modificación? Por ejemplo, digo que pares, y le vamos a decir, a ver, ¿cómo le vamos a borrar? Si quiero borrar solamente los 3 primeros ítems. Entonces, quiero borrar los 3 primeros ítems, voy a decir de 0 hacia 3 es igual a vacío, ¿ok? Si damos Shift más Enter y vamos a mostrar pares, acabo de borrar los primeros ítems, ¿ok? Me muestra la lista modificada. Entonces, otra forma de borrar todo el contenido es podríamos simplemente decirle que letras o pares, vamos a decirle pares, es igual a una lista vacía. Y cuando vuelva a ejecutar pares, pues me vació toda la lista. Y ya que estamos hablando de métodos y funciones, vamos a recordar la función len para saber la longitud de la lista. En este caso también me sirve para las listas, así como lo habíamos visto en cadenas. Y vamos a decir así len, y vamos a decir en pares, me va a decir 0 porque en una línea anterior acababa de borrar todos los elementos de esa lista, ¿ok? La capacidad que tienen las listas para contener otras se le conoce como listas anidadas, que les había mencionado al inicio. Por ejemplo, decimos que A es igual y vamos a darle 3 números, ¿no? 1, 2, 3. Le vamos a decir que B es igual y le vamos a decir, perdón, sacando unos números medio raros. Vamos a decir que esto es 4, 5 y 6. Y le vamos a decir que C es una lista de 7, 8, 9. Por último, le vamos a decir que hay una lista que las contiene a todas, que va a ser R, va a contener a la lista A, a la lista B y a la lista C. Tenemos con esto una lista anidada de listas. Podemos hacer referencia a ellas para acceder a la primera utilizando los índices, ¿ok? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este vendría a ser todo este índice, vendría a ser el índice 0, este vendría a ser el índice 1, este vendría a ser el índice 2, y al revés vendría a ser el índice menos 1, menos 2, menos 3, ¿ok? Esa es la primera forma. Esto es muy interesante porque hace referencia, o si se dan cuenta, es como una tabla, ¿no? Es como una tabla que está compuesta de celdas que se ubican en filas y en columnas. Esto nos sirve para hacer referencia a los elementos. Por ejemplo, si yo quiero acceder al primer elemento de la lista, por ejemplo, quiero acceder al índice 1, quiero acceder al número 1, perdón. Quiero acceder al número 1, pues recuerden que está dentro de la lista, vamos a decir la lista anidada, en la parte, este índice vendría a ser 0, pero a su vez este índice es el 0, ¿ok? Entonces sería 0 y luego vuelvo a repetir 0 porque este es el índice 1, perdón.
Esto, si yo doy Shift más Enter, me muestra 1. Entonces, si este es 0, este es 1, este es 2. Si yo quiero acceder al 3, tendría que decir, de la lista del índice 0, quiero irme al menos 1. Entonces, tendría que decir 0 y menos 1. Si quiero acceder al 4, por ejemplo, este es el índice 1 y el 4 vendría a ser el 0, ¿ok? ¿Sí me entiende? Es una lista anidada de listas a través de los índices. Tenemos que primero analizar el índice general y luego el subíndice para hacer referencia a ellos. Entonces, ahí tengo el número 1. Si quiero acceder, por ejemplo, a este número 5, que está en la segunda fila de la segunda columna, entonces, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo puedo acceder al índice 5? Correcto, Jorge. Correcto, tendría que decirle R. Vamos a decirle 1 y luego posteriormente 1. Para acceder al 5, este es el índice, perdón, este es 1 y este es 0 y este es 1. Quería acceder al 5 a través de R entre corchetes 1, entre corchetes 1 me muestra el 5. Hasta ahí, entonces, sabemos cómo crear las variables, cómo asignar valores y escribirlos por pantalla. Ahora, pero esto es muy poco interactivo teniendo en cuenta que siempre tenemos que escribir nosotros el valor antes de trabajar con una variable. Entonces, introducimos una forma de leer de forma inmediata. Esta función se va a utilizar con programas para la terminal de la consola. Entonces, explicamos ahora para que ustedes puedan hacer experimentos con los ejercicios que están enunciados en el drive que les acabo de enviar. Esta función se denomina input. Esta instrucción permite guardar un valor de una variable. La vamos a guardar. Esta variable ha sido introducida por el propio usuario. Es decir, nos deja escribir en el teclado. ¿Cómo puedo traducir todo lo que acabo de decir? Pues vamos a dar un ejemplo. Si digo valor, este es el nombre de la variable, valor, y vamos a decir input, entre paréntesis. Si yo doy Shift más Enter, me aparece un cuadro en negro, que es como si me pidiera ingreso a un número, ¿no? Voy a poner 100 y Enter. Cuando yo pongo valor, ya me almacenó el valor 100. ¿Ok? ¿Esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, estoy creando un menú y en el menú necesito que el usuario cuando entre al menú decida, ¿no? Me salen 3 opciones y el usuario debe escoger una opción y tiene que ingresar un número, por ejemplo, el número 1. Él ingresa el 1 y tu programa tiene que ser capaz de leer ese número y trabajar en base a ese número. ¿Qué tenía que hacer cuando el usuario recibía el número 1? Pues tenía que hacer tal acción. Entonces, el input es muy importante porque va a capturar lo que quiere el usuario, ¿no? Va a capturar lo que ha ingresado por teclado. Entonces, nosotros, por ejemplo, si se dan cuenta, lo que me devuelve es una cadena porque está entre comillas simples. Todo se guarda de esta forma. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, valor más 100, me da un type error, que me dice que no se puede concatenar o no se puede sumar una cadena, no se puede sumar esta cadena a un número, ¿ok? No la puedo sumar. Entonces, ese error me dice que yo debo convertir esa cadena a un entero para que se pueda hacer la suma. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros lo podemos hacer diciéndole antes del input, le vamos a decir un valor o le vamos a decir lo siguiente, le vamos a decir que ahora valor es igual y le vamos a decir que es un entero y ahora le estoy diciendo que este valor es un entero, ¿ok? Entonces cuando yo sumo ahora valor más 100, Shift más Enter, ya me hace la suma correctamente y ya tengo el número convertido. Ahora, ¿qué pasa con el flotante? De igual forma, si yo quiero sumar valor más 10.5, perdón, 10.5, voy a poder hacer la suma, ya lo convirtió al entero. Si quiero determinar que un número es un flotante, le tengo que ingresar en la parte de adelante float y con eso vamos a poder sumar para poder hacer la conversión. Entonces, ahora, nos hace falta hacer todo esto de manera didáctica. Por ejemplo, si yo le quiero dar a una persona una indicación, ¿no? Le quiero dar una indicación, pues le digo así, valor, vamos a decir int, entre paréntesis, input, y aquí yo le puedo decir algo muy importante, le puedo decir aquí, introduce un valor, ¿ok?
Le vamos a dar aquí unas comillas que no le había dado y otras comillas, si me falta eso. Ok. Con esto yo le voy a poder dar una instrucción al usuario que haga cierta acción, ¿ok? Entonces, cuando yo doy Shift más Enter, me dice, introduce un valor. Eso es lo que va a ver el usuario en el menú. Entonces, yo le puedo decir 1, y ahora cuando ejecuto a ver qué ingresó el usuario, ya me lo almacenó y me dice que es 1, ¿ok? Con eso, es decir, que interpreta las cadenas. Ahora, en esta primera introducción hemos visto los tipos de datos de Python, ¿no? Hemos visto los números, los textos, las listas anidadas o tablas. Hemos hecho pruebas con ellas desde el intérprete Jupyter Notebook, además de leer los valores por teclado a través del input, ¿ok? Ahora, si nosotros nos dirigimos